LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Imagínate en un mundo donde la vida humana tiene el valor de un simple objeto, una mercancía lista para ser comprada, vendida y desechada. Ahora, imagina que un niño, ese ser indefenso y vulnerable, no es considerado una bendición, sino una carga tan pesada que en muchas ocasiones sería vendido o intercambiado por necesidades más urgentes. Puede que esa realidad parezca lejana, pero así era exactamente como funcionaban las cosas en la Jerusalén antigua. Tal vez estés pensando, eso no es posible. Suena como una historia de ficción, pero lamentablemente esa era la dura realidad de una sociedad donde la vida humana no era tratada con el respeto que merecía, especialmente cuando se trataba de los niños. La infancia, como la conocemos hoy, no existía. Por el contrario, los niños eran vistos no como seres humanos en formación, sino como bienes comerciables, una parte de la economía de supervivencia de una sociedad en crisis. Lo que vamos a explorar en este video cambiará por completo la forma en que ves la historia de la Jerusalén antigua. Descubrirás cómo la venta de hijos no era solo una práctica rara o desesperada, sino una realidad brutal y común. Vamos a analizar el impacto psicológico, social y económico de esta práctica y a mostrar cómo moldeó la sociedad de Jerusalén y aún resuena en algunos aspectos de la sociedad moderna. Al final de este video, verás claramente cómo estas prácticas antiguas todavía influyen en la manera en que se trata a los niños y a la vida humana hoy en día. Prepárate para un viaje profundo y revelador por la historia. Pero antes de sumergirnos en las duras realidades de esa sociedad, ¿sabes cuál era el verdadero valor de un niño en la Jerusalén antigua? No, no es lo que imaginas. Quédate conmigo y lo descubrirás a continuación. En la Jerusalén antigua, un niño podía valer menos que un simple animal. Esto puede sonar increíble, pero así fue exactamente. ¿Qué hizo que la vida humana fuera considerada de tan poco valor? El secreto está en un sistema cruel, implacable y regido por la lógica de la supervivencia. La sociedad de Jerusalén, en su estructura más profunda, estaba sumida en una economía cruel de escasez. El valor de la vida humana no se determinaba por el amor ni por la conexión emocional, sino por la utilidad. Y en ese sistema, los niños eran vistos como dependientes. Mientras que un animal, como un buey o una oveja, podía usarse para trabajar en el campo o para alimentarse, un niño, que no podía contribuir de inmediato, era considerado una carga. Ese era el gran contraste de la Jerusalén antigua, un lugar de gran espiritualidad y al mismo tiempo de extrema brutalidad. No es de extrañar que la infancia, como la conocemos, no fuera valorada. Los niños, en la mayoría de los casos, eran vistos más como pequeños adultos que algún día podrían ser útiles, pero hasta entonces eran una carga. La idea de la infancia como una etapa protegida y valorada, donde el niño es cuidado y preparado para el futuro, simplemente no existía. El valor de la vida de un niño estaba íntimamente ligado a lo que podía contribuir. ¿Cómo? Si un niño no era capaz de trabajar, producir o ayudar a sostener la casa, no tenía mucha utilidad. Este sistema implacable de supervivencia no se trataba solo del sustento físico, sino también del espíritu pragmático de una sociedad que vivía bajo la amenaza constante de la escasez de alimentos, invasiones y conflictos.
Para entender la realidad de la Jerusalén antigua, hay que desconectarse de nuestra visión moderna de la infancia. La vida de un niño no era tratada con el cariño que muchos de nosotros damos por sentado. En lugar de protección y valoración, había una necesidad de garantizar la supervivencia inmediata. Este enfoque en la supervivencia directa creó un sistema donde la vida humana, especialmente la de los niños, era menospreciada. Los padres en Jerusalén no tenían muchas opciones cuando se trataba de mantener a sus familias. Si el número de hijos crecía y los recursos eran limitados, los niños se convertían en un costo que muchos no podían asumir. Era una cuestión de supervivencia, donde el valor del niño se medía por lo que podía generar de inmediato, y, en muchos casos, la respuesta era que el niño no tenía valor. Ahora que comprendes cómo se trataba el valor de la vida de forma pragmática, imagina qué pasaba cuando la escasez se volvía aún más crítica. En el próximo capítulo, exploraremos una práctica aún más oscura, la venta de hijos. Quédate para entender cuán común y aceptada era esta práctica en la Jerusalén antigua. Pero lo más impactante de todo es que los niños no solo eran ignorados. En muchos casos eran literalmente vendidos. ¿Cómo era posible? En el próximo capítulo revelaremos esa realidad cruel y mostraremos cómo familias enteras se veían obligadas a tomar esa decisión. No te lo pierdas. Vender un hijo. Ese concepto parece impensable hoy en día, pero en la Jerusalén antigua no solo era una realidad, sino una práctica aceptada. Cuando la supervivencia de la familia estaba en riesgo, la venta de hijos se convertía en una alternativa cruel, pero necesaria. Cuando la escasez de alimentos y la falta de recursos alcanzaban su punto más alto, las familias no tenían otra opción que adaptarse a un sistema despiadado. La venta de hijos, entonces, se volvió una práctica común. Las familias, incapaces de mantener a sus hijos, veían en la venta una manera de garantizar la supervivencia de los demás miembros del hogar. No era un acto aislado de desesperación, sino una práctica institucionalizada por la falta de recursos y la dura realidad de la época. Tal vez te preguntes, ¿pero cómo podía aceptarse una práctica tan cruel? La respuesta está en el contexto social y económico de la época. La sociedad de Jerusalén vivía en una lucha constante por la supervivencia. No había garantías de que todos tendrían comida o refugio, y la vida de un niño no tenía el mismo valor que tiene hoy. Además, los niños no eran vistos solo como hijos, sino como propiedades de la familia. Si un padre o una madre no podían mantener a su prole, la decisión de venderla podía ser una forma de aliviar la presión financiera. Era una elección difícil, pero no era rara. La venta de hijos no significaba necesariamente que fueran a una vida mejor. Muchas veces, los niños eran vendidos para servidumbre, para otros hogares o incluso para destinos desconocidos. La promesa de una vida mejor, a menudo, no era más que una ilusión, pero la realidad era implacable. Los padres no podían mantener a sus hijos y la supervivencia dependía de esa transacción. Sin embargo, esta práctica no era vista solo como una necesidad cruel. Estaba regulada por un conjunto de leyes que la legitimaban. La religión, enfocada en la supervivencia, no condenaba estas acciones. Al fin y al cabo, todo se hacía en nombre de preservar la vida. Ahora que has visto cómo la venta de hijos era una práctica normalizada, piensa en las consecuencias. ¿Cómo afectaban la moralidad y la justicia de una sociedad tan inhumana a quienes vivían en ella? En el próximo capítulo exploraremos las leyes de Jerusalén y cómo justificaban e incluso incentivaban la venta de niños. Pero si crees que la moralidad de la época era solo una consecuencia de las circunstancias, prepárate para descubrir cómo las propias leyes de Jerusalén ayudaron a moldear este sistema cruel.
la distorsión de la justicia era más profunda de lo que imaginas. Sigue con nosotros para entender cómo. Pensarías que en una sociedad donde los niños eran tratados como mercancías, las leyes estarían para proteger a las personas, ¿verdad? Pero la realidad de la Jerusalén antigua era muy diferente. Las leyes no estaban hechas para proteger a los más vulnerables, sino para garantizar el orden y la supervivencia a cualquier costo, incluso a costa de la dignidad humana. En la Jerusalén antigua, las leyes que regulaban a las familias y sus propiedades no veían a los niños como seres con derechos. Para ellas, los niños eran bienes de la familia, tratados con la misma importancia que una casa, una oveja o un terreno. Los padres, como responsables de mantener el hogar, podían tomar decisiones que involucraban esos bienes. Si eso significaba vender a un hijo para garantizar el sustento de los demás, la ley no solo lo permitía, sino que lo incentivaba. La idea de que los hijos eran una responsabilidad o una carga económica formaba parte del sistema de valores de Jerusalén. Esas leyes no eran solo prácticas administrativas, sino un reflejo directo de la moralidad de la época, donde la supervivencia de la tribu o la familia estaba por encima de la protección y el bienestar de los individuos. Pero, ¿cómo podían las leyes permitir que esto sucediera? La respuesta está en el sistema jurídico y religioso de Jerusalén. Las escrituras, muchas veces, reforzaban la idea de que la supervivencia era el mayor bien, y por eso el comercio de niños como objetos de intercambio estaba justificado. En lugar de proteger el bienestar de los niños, la moralidad de Jerusalén estaba más preocupada por la supervivencia física y material de la sociedad. Esto significaba que si un niño era vendido o enviado a servidumbre, no era un acto de desesperación, sino una necesidad para cumplir con las reglas de supervivencia del día a día. Las leyes religiosas también estaban alineadas con este sistema. Muchas veces, las figuras religiosas, como los sacerdotes, veían estas transacciones como aceptables, ya que lo que realmente importaba era el orden y la continuidad de la comunidad. Así, los padres podían, en última instancia, disponer de sus hijos como una forma de cumplir con el propósito divino de garantizar la supervivencia. La moralidad y los conceptos de justicia en Jerusalén estaban íntimamente ligados a la supervivencia de la familia y la tribu, pero también a una concepción distorsionada de lo que era correcto. El valor de un niño, por lo tanto, estaba intrínsecamente ligado a su utilidad dentro de esa estructura. Esto generaba un sistema donde la empatía y el amor parental eran a menudo reemplazados por un pragmatismo brutal, donde las decisiones se tomaban basadas en necesidades materiales y no en la consideración del bienestar humano. Ahora que entiendes cómo las leyes ayudaban a justificar esta práctica cruel, imagina los efectos psicológicos y sociales de esa distorsión moral. ¿Cómo afectaba esto a las personas de la época? En el próximo capítulo exploraremos las profundas y devastadoras consecuencias que estas prácticas tuvieron en las familias y en los propios niños. Quédate con nosotros, pero si crees que las consecuencias fueron solo emocionales, espera a descubrir el impacto psicológico y social real que esta práctica tuvo en la sociedad de Jerusalén. El efecto fue mucho más devastador de lo que puedes imaginar. No te pierdas el próximo capítulo. Cuando una sociedad permite que los niños sean vendidos, puedes imaginar que el impacto en esas familias es devastador, pero, en realidad, el efecto va mucho más allá del dolor inmediato. ¿Qué pasa cuando los padres se ven obligados a tomar decisiones tan crueles? ¿Qué pasa con los niños cuando se convierten en mercancías y no en seres humanos?
En la Jerusalén antigua, la venta de hijos no era solo una transacción económica, causaba un daño emocional profundo. La idea de vender a un hijo es impensable para nosotros hoy, pero para los padres de Jerusalén era una acción impulsada por la necesidad, no por la elección. Y aunque era una práctica común, no significaba que fuera fácil para los padres. La decisión de vender a un hijo dejaba un peso emocional abrumador. Las familias enfrentaban un dilema terrible: dejar que el niño muriera de hambre o enviarlo a un destino incierto, muchas veces sin posibilidad de regreso. Para muchas familias, esta práctica no fue una elección, sino una obligación. La culpa, el miedo, la vergüenza y el dolor de tomar esa decisión eran aplastantes. Esto afectaba no solo a los padres, sino también a los niños, que en su mayoría eran separados de sus familias y enviados a destinos desconocidos. El hecho de que un niño fuera vendido para servir a otros, o incluso llevado lejos de su tierra natal, generaba un trauma profundo, no solo psicológico, sino también social. Esos niños eran vistos como mercancías, y como tal, perdían su humanidad ante los ojos de la sociedad. Las consecuencias sociales eran igualmente devastadoras. Una sociedad que normaliza la venta de hijos y trata a los niños como bienes no crea un ambiente saludable para el crecimiento humano. El tejido social de la Jerusalén antigua se rompió, ya que los lazos familiares eran destruidos por la necesidad. El amor, la protección y el cuidado que un niño debería recibir eran opacados por la lógica implacable de la supervivencia. Esto generaba una sociedad emocionalmente distorsionada, donde las personas no podían conectarse verdaderamente entre sí. Además, el impacto psicológico de estas prácticas no se limitaba a los niños directamente afectados. Toda una generación de padres crecía con el peso de la culpa, el dolor y la deshumanización. La moralidad de la sociedad fue moldeada por este sistema, creando un ciclo de sufrimiento y desconexión emocional que perduraba por generaciones. Ahora que has visto el impacto devastador de esta práctica en las familias y los niños, imagina cómo la sociedad, en su conjunto, lidiaba con estas consecuencias. Cómo moldearon estos eventos las acciones y las creencias de la sociedad de Jerusalén. En el próximo capítulo reflexionaremos sobre el legado de estas prácticas y cómo aún resuenan en nuestros días. Te sorprenderá descubrir cómo estas prácticas antiguas todavía influyen en la forma en que vemos a los niños y el valor de la vida humana hoy. Cómo persiste el legado de la Jerusalén antigua en nuestras actitudes y comportamientos actuales. Prepárate para una reflexión que cambiará tu perspectiva sobre el valor de la vida. ¿Sabías que el legado de una sociedad que trataba la vida humana con tanto desprecio aún resuena hoy en día? En la Jerusalén antigua, la manera en que se veía y trataba la vida humana, especialmente la de los niños, moldeó no solo la moralidad de la época, sino que también dejó marcas que podemos ver hasta hoy en diferentes partes del mundo. La Jerusalén antigua, una de las civilizaciones más influyentes de la historia, no solo cambió el curso de la religión y la política, sino que también dejó un legado profundo sobre cómo las sociedades tratan a los niños y el valor de la vida humana. Pero, ¿qué pasaría si esa mentalidad de supervivencia a cualquier costo tuviera un impacto duradero? ¿Cómo influyen aún hoy las prácticas brutales e impersonales de esa época en la forma en que vemos la vida y a los niños en algunas culturas? Para entender el impacto duradero, necesitamos mirar el contexto en el que estas prácticas eran aceptadas. El sistema de valores que existía en Jerusalén, con su enfoque en la supervivencia a cualquier costo, no desapareció simplemente cuando la civilización avanzó. Al contrario, las mentalidades que favorecían la supervivencia sobre la humanidad fueron absorbidas y muchas veces
adaptadas por otras culturas a lo largo de la historia. En varias partes del mundo, el valor de los niños, especialmente los de clases más bajas, aún se ve desde una perspectiva pragmática. En algunos lugares, la idea de que los niños son más útiles para la familia y la sociedad todavía persiste, y las prácticas que desvalorizan la infancia como una etapa protegida y nutricia son comunes. Aunque las sociedades modernas puedan alejarse de la práctica explícita de vender o abandonar niños, las actitudes subyacentes que favorecen la supervivencia y el trabajo infantil temprano aún están presentes en muchas comunidades alrededor del mundo. Además, la moralidad distorsionada de la Jerusalén antigua, donde la supervivencia justificaba los medios, aún se ve en algunas áreas de nuestra sociedad. El enfoque en la productividad y la utilidad de un niño, en lugar de su dignidad y valor intrínseco, es un problema que aún necesita ser abordado en muchas culturas. Cuando vemos a niños explotados, trabajando o descuidados para garantizar la supervivencia económica de sus familias, estamos, en cierta medida, reviviendo prácticas antiguas que ya deberían haber sido superadas. El legado de la desvalorización de la infancia en la Jerusalén antigua también se refleja en cómo lidiamos con las políticas públicas para el bienestar infantil. En muchas partes del mundo, los niños aún son vistos como una responsabilidad financiera, una carga que los padres o el gobierno deben soportar. Aunque hay esfuerzos significativos para cambiar esta percepción, el valor de un niño como un ser humano con dignidad propia sigue siendo una batalla constante en varias sociedades. Ahora que has visto cómo las prácticas de la Jerusalén antigua siguen afectando la forma en que tratamos a los niños hoy, es hora de reflexionar sobre cómo podemos cambiar este legado. ¿Qué podemos hacer para garantizar que todos los niños sean vistos como seres humanos valiosos, sin importar su origen o condición económica? En el próximo capítulo, discutiremos qué podemos aprender de la historia de la Jerusalén antigua para transformar nuestra sociedad. Quédate con nosotros hasta el final. Si crees que los efectos de la Jerusalén antigua son cosa del pasado, prepárate para entender cómo nuestras actitudes modernas aún están moldeadas por esas prácticas antiguas. ¿Cómo podemos transformar esto? La respuesta te sorprenderá. Sigue viendo y descúbrelo. ¿Qué podemos aprender de la historia de la Jerusalén antigua para transformar el futuro? ¿Cómo pueden las prácticas crueles del pasado enseñarnos a tratar la vida humana de una manera más justa y digna? La historia de la Jerusalén antigua puede parecer lejana, pero las lecciones que nos ofrece son profundas e impactantes. Las prácticas de vender hijos y tratar la vida humana con tan poco valor nos muestran cuánto falló esa sociedad en proteger a los más vulnerables. Sin embargo, en lugar de mirar esa historia con rechazo, podemos extraer valiosas lecciones que pueden ayudar a moldear una sociedad más justa, igualitaria y humana. La primera lección es la importancia de ver todas las vidas como valiosas, sin importar su utilidad inmediata o su estatus social. Cuando la sociedad de Jerusalén consideraba a los niños como mercancías, falló en reconocer que cada vida tiene un valor intrínseco, un propósito que va más allá de la supervivencia material. Si hacemos una reflexión profunda, veremos que, en el mundo de hoy, aún hay muchos lugares donde la vida de los niños no es tratada con el respeto que merece. La segunda lección importante tiene que ver con nuestra visión de supervivencia. La sociedad de Jerusalén fue moldeada por la idea de que la supervivencia material y económica era más importante que la dignidad humana. Ese enfoque excesivo en la supervivencia y la productividad, sin embargo, sigue siendo un desafío en varias partes del mundo. La lección de Jerusalén es clara.
Debemos equilibrar nuestras preocupaciones materiales con una visión más integral que incluya el bienestar emocional, social y espiritual de los niños. Finalmente, la historia de la Jerusalén antigua nos enseña la importancia de leyes y políticas públicas que protejan a los más vulnerables. El sistema legal que permitía la venta de hijos estaba directamente ligado a la falta de protección para los más débiles. Hoy, tenemos la responsabilidad de garantizar que las leyes no solo protejan la vida, sino que también aseguren que cada niño tenga la oportunidad de crecer en un entorno seguro y amoroso. La sociedad moderna tiene el poder de aprender del pasado y transformar esas lecciones en acciones concretas para el futuro. Podemos garantizar que los niños sean tratados con dignidad y respeto, no como una carga o una mercancía, sino como seres humanos valiosos, con derechos inalienables. Ahora que has aprendido las poderosas lecciones de la Jerusalén antigua, es hora de actuar. ¿Cómo puedes aplicar estos aprendizajes en tu propia vida y en tu comunidad? ¿Qué podemos hacer para garantizar que todos los niños sean tratados con el valor que merecen? Comparte tus reflexiones en los comentarios y sigamos la conversación. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más contenido revelador. Esta historia no es solo sobre el pasado. Continúa desarrollándose en el presente y en el futuro. Vamos juntos a ser parte de este cambio. Mantente atento, porque nuevos videos revelarán aún más sobre cómo transformamos la sociedad de hoy.